quiero compartirle esta mañana una palabra, quizá es continuidad de lo que hablamos de la responsabilidad de los padres sobre los hijos, y voy a hablar más a los padres, pero quiero decirle por qué fue que tuve el sentir de hablar esto. Saben, mi esposo muy lindo me cambió mi celular. Yo soy de las personas que para mí el celular es solo para hablar y quiero lo más sencillo posible. Yo digo, si quiero correo tengo la computadora, y si quiero tomar fotos tengo una cámara. Entonces yo solo necesito el celular para hablar. Esa es mi manera de pensar. Pero él me trajo uno tan bonito, ¿verdad? Tan cibernético, ergonómico, tiene hasta la forma de la oreja, así todo bien femenino. Y se llama Status, ¿verdad? Para colmo, un HTC Status, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando le conecta internet se le activa todo. Y entonces a las 10, 11 de la noche me están cayendo mensajes de todos los que están en Facebook, porque mi teléfono tiene activado el Facebook. Y yo, ay, ¿cómo desactivo esto? Pero bueno, me sirvió para que me cayeran mensajes de personas que hace tiempo no me comunicaba con ellas. Y en cuenta, me manda un mensaje un hijo de la casa, que inclusive vivió aquí en Beersheba, pero ahora está en San Pedro Sula, y es alguien muy amado de nosotros. Y el mensaje era: hermana Emma, Dios me está llamando. Yo sé que soy del Señor y Dios me está llamando. Yo deseo, me he propuesto ir a la iglesia de San Pedro Sula, pero hay algo que me impide, no, hay algo más fuerte que yo no logro ir. Y entonces yo le contesté y le dije: probablemente ha habido alguna contaminación y necesitas una liberación, necesitas ayuda. Y él estuvo de acuerdo en que necesita ayuda, ¿verdad? Y quizá hay muchas veces ligaduras que la persona hace en el alma que le impiden responder a lo que el Espíritu está haciendo o está queriendo que la persona haga. Y le dije: bueno, dame tu teléfono, yo le voy a pedir a Pastor Remo, Pastora Rosy, que te ayuden, te vamos a ayudar en oración. Pero me quedé pensando que así como él, hay muchas personas, y puede ser que algunas aún dentro ahora de la asamblea o de la congregación, otros tal vez que están conectados por internet, otros que en algún momento van a escuchar el CD o van a ver el video de esta palabra, y que sí necesitan ayuda. Porque cuando nosotros de una u otra manera entablamos ligaduras en nuestra alma, nos es imposible responder a lo del Espíritu. Usted ya sabe que somos seres tripartitos, somos espirituales, tenemos un espíritu, pero hay un alma que cubre nuestro espíritu y el cuerpo, que es el estuche para los dos. Y en el alma están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. O sea que el área emocional o sentimental es parte del alma. Cuando yo le hablo de una ligadura del alma, tiene que ver con los sentimientos y a veces con los pensamientos también. Y obviamente con la voluntad. Pero cuando se convierte una relación o un sentimiento, se convierte en una ligadura o en una atadura, llega un momento que aún nosotros mismos no tenemos control de ello, y entonces necesitamos que alguien nos ayude. Muchas veces hemos tenido visiones de alguien que está con sus manos atadas, con sus pies atados, ¿verdad? Y eso tiene que ver con ataduras o con ligaduras. Y entonces esta mañana quiero que captemos esto, porque puede ser que alguno de nosotros esté en esta condición, o quizá ninguno está exento de esta situación. Una ligadura es una relación entre dos personas que las mantiene unidas, pero que puede llegar a un punto de impiedad, como dice la Escritura, o a un punto obsesivo, provocando una codependencia. O sea, yo dependo de la persona depende de mí. Y la codependencia emocional nos impide depender de Dios. Porque el que depende del Señor no depende de las personas, pero el que está dependiendo de las personas no puede depender del Señor, porque está dependiendo de la acción de las personas. Y la codependencia puede ser a muchos niveles, puede ser emocional, puede ser intelectual, puede ser económico, puede ser en muchas facetas de lo que es la codependencia. Pero ¿sabe por qué se llama ligadura? En México lo que nosotros llamamos un hule aquí, o en otros lados le llaman una banda, allá se llama liga, ¿cierto?
en una liga, ¿verdad? Bueno, nosotros llamamos liga las de las medias porque son de hule, pero allá se llama una liga, de ahí viene la palabra ligadura. Ahora, ¿qué ocurre con una liga, una ligadura? Ligadura, usted lo estira, pero ¡pum!, vuelve hasta que se revienta. Si no lo revienta, siempre aunque se estire, va a volver. Porque una ligadura es algo, se estira, pero siempre tiende a volver a provocarse esa codependencia. Y yo esta mañana quiero verlo del punto de vista bíblico y hablar de algunas situaciones de ligaduras que ha ocurrido a través de la Biblia y cómo podemos aprender de ello. Ahora, estas ligaduras pueden ocurrir entre esposos, entre novios, amantes, amigos, padres e hijos, etcétera. ¿Y sabe qué ocurre? Que las ligaduras permanecen aunque las personas ya no estén juntas, porque es una conexión que se entabló en el alma y a veces llega a ser en el espíritu. Por ejemplo, cuando dos personas hicieron un pacto de sangre, eso fue una ligadura y fue en el espíritu, porque en la sangre está la vida, es algo espiritual. Y entonces, aunque las personas se hayan separado, el pacto de sangre los mantiene ligados. Y hay algo que le impide a cada uno de ellos ser libre aún para tomar decisiones. ¿Qué otra cosa puede provocar una ligadura? La falta de perdón, en el sentido de que el que no ha perdonado está atado o está ligado y no tiene aún libertad para fluir espiritualmente, a veces ni para responder a Dios, porque alguien lo tiene atado por la falta del perdón. Entonces hay una ligadura de impiedad entre esas personas, ¿verdad? Ahora, otra cosa que afecta muchísimo es cuando, digamos, dos personas se ligan y una de ellas muere y la otra queda ligado con el muerto. Y yo he conocido personas que en esa ligadura que quedaron con la persona muerta ponen un altar con la foto del muerto, le ponen flores todos los días, algunos les ponen candelas, etcétera, guardan recuerdos, leen las cartas todos los días, y eso solamente es una muestra, una connotación de que existe una ligadura y una codependencia todavía con esa persona. Conozco quienes van al cementerio y se ponen a llorar frente a la lápida porque todavía están ligados en su alma y en su espíritu, porque en este caso ya es un espíritu, en su espíritu con estas personas. Yo quiero que comencemos a verlo en la historia bíblica. Vamos a hablar un poquito en primer lugar de Isaac y de su madre Sara. Bueno, ya sabemos que Abraham y Sara eran de edad avanzada y no podían tener hijos. Y usted conoce la historia, que Sara le dijo a Abraham que se llegara a su sierva Agar y que ésta quedó embarazada de un hijo que luego se llamó Ismael, que hoy día vamos a decir que es el que origina o el ancestro de los musulmanes que hoy conocemos. Pero posteriormente se cumplió la promesa de Dios en Sara, aunque ella era de edad avanzada, y nació el hijo de la promesa, que era Isaac. Ahora, algo interesante, y usted lo ve en la vida cotidiana, es que los matrimonios ya de edad avanzada, y estos eran de mucho más avanzada, porque ella ya era menopáusica, él tenía 100 años y pico, etcétera. Pero casi siempre los matrimonios ya maduros, que tienen hijos, que ya son casi como nietos, que no son en edad de hijos, sino casi nietos, hacen una ligadura enfermiza con ellos. Esto lo podemos ver estadísticamente, o tal vez pienso que el hecho de que hicieron cosas incorrectas con sus hijos mayores, ellos tratan quizá de rehacerlas o de hacerlas correctamente con los hijos más pequeños, lo ven como una oportunidad. Pero si usted nota, los niños de padres ya muy mayores casi siempre son niños muy mimados, a veces muy malcriados, porque los padres actuaron como abuelos más que como padres. Pero quiero que vea lo que dice respecto a Isaac con su madre. Vamos a ver Génesis 21, versos 6 y 7. Lo que dijo Sara. Génesis 21, 6 y 7. Dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos?
pues le he dado un hijo en su vejez. Ok, eso solamente para que usted confirme que tuvieron un hijo en la vejez y luego yo le voy a mostrar lo demás. Pero sabe que yo me quedé meditando cuando encontré esta escritura. ¿Por qué Dios probó el corazón de Abraham? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Estaba viendo si Abraham era capaz de desprenderse o de desligarse de este hijo que era como un Dios, era el hijo de la promesa, a través del cual sería llamada toda la descendencia y bendecida la descendencia de Israel. Y Dios probó el corazón de Abraham y vemos que en sí Abraham no estaba tan ligado a Isaac. De hecho, más bien él sufrió cuando tuvo que despedir a Ismael en el desierto. Pero el corazón de Sara sí estaba ligado al corazón de Isaac y el corazón de Isaac al corazón de Sara. Y entonces vemos que cuando Sara muere, Isaac queda muy afectado. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo? Abraham manda al siervo a encontrarle la esposa a Isaac, porque Isaac no se podía consolar por la muerte de su madre. Y aquí, aunque parece algo, usted lo lee y como que no le da mucha importancia, pero quiero que mediten esto y sobre todo a los varones. Hay muchos varones que a veces no pueden consolarse por la pérdida de su madre y quieren que la mujer ocupe el lugar de la madre. Y esta es una de las ligaduras que puede ocurrir, que el varón está todavía ligado a la madre y no trata a su esposa como esposa, sino como si fuera su madre. Esto implica o incluye que quieren que la mujer casi los termine de criar, en respecto a la comida, respecto a la vestida, respecto a qué vamos a hacer, decime, como si fuera su mamá, con las costumbres que antes tenía con la mamá. Quiero que veamos en la escritura Génesis 24, 62. Génesis 24, 62 dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Verso 67, muy importante. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Desde allí está mal, ¿verdad? Porque no le hizo una tienda para ella, sino que la trajo a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ay, qué terrible que le usen como consolación, ¿verdad? Me parece algo duro, pero ocurrió. Si ocurrió en la Biblia, ocurre todavía en estos días. O sea, nunca la esposa debe de tomar el lugar que tuvo la madre. El varón tiene que saber cuáles son las funciones de la madre y cuáles son las de la esposa. Pero ocurrió con Isaac. Dice que se consoló con la esposa por la pérdida de la madre. Ahora, cuando Isaac y Rebeca se casan, se desposan, etcétera, usted sabe que por un tiempo Rebeca fue estéril, pero luego Dios le bendijo, y le bendijo doblemente porque tuvo gemelos, ¿verdad? Usted ha leído la historia, que no sabían cuál era el que venía primero y que le amarraron ahí un cordón. La cosa es que el que salió primero fue Esaú, o sea, el primogénito, naturalmente hablando, era Esaú. Sin embargo, nosotros vemos que el corazón de Rebeca estaba ligado a Jacob. Rebeca mostró una notoria preferencia por Jacob sobre Esaú. Entonces, vemos que aquí como que se repite, ¿verdad? Como que fuera algo generacional. Así como estuvo el corazón de Isaac con su madre, ahora vemos más bien el corazón de Rebeca ligado con el corazón de Jacob, ¿verdad? Ella prefería a Jacob por encima de Esaú. Veamos Génesis 27,
verso 6. Y ya le voy a hablar en el momento en que ya Isaac está muy enfermo, está por partir, está ya en la cama, va a dar su bendición al primogénito, le va a dejar la herencia, le va a dar las instrucciones. Y como era la costumbre, tenía que dársela pues al que nació primero. Y como eran gemelos, tenía que ser al que salió primero por el canal vaginal al momento del parto. O sea que le correspondía a Esaú. Pero Rebeca, que estaba ligada en su alma con su hijo Jacob, escuchó que el padre iba a dar la bendición. Y entonces hizo ahí una artimaña para que la bendición se la dieran a su hijo predilecto. Yo quiero con esto llamar la atención del corazón de las madres. Fíjese que muchas veces se cometen errores de comparar los hijos uno con otro. Y el que está escuchando, el hijo que está escuchando, que siente que lo comparan y lo sienten inferior, le puede provocar una herida tan profunda que después tiene actitudes y reacciones que no logramos entender qué pasó. He visto casos de matrimonios que sus hijos ya están un poquito grandes y de pronto ella queda embarazada, tienen un nene, una nena chiquita, pequeña, que hay bastante diferencia con sus hermanos y todo se volca, la atención se volca por el chiquito o por la chiquita. Y entonces que qué linda, que qué bonito, que por aquí toda la atención, y pensamos que los adolescentes o los que están mayores no les importaría, pero sí siempre tienen un sentir. Y ellos son afectados cuando están siendo comparados. Y luego vemos reacciones de rebeldía en los mayores. Vemos que la chica, la muchacha quizá anda buscando un muchacho por allá porque siente que su papá ya no le da atención, sino que la atención está solo sobre el chiquito o la chiquita. Entonces, y eso pasa en hijos de Dios, pasa en gente que viene a la iglesia y que conoce al Señor. Porque el alma es tan engañosa cuando no está totalmente rendida a Dios, que siempre hay áreas del corazón engañoso que se pueden ligar con el alma del pequeño, de la pequeña, y provocar un caos en toda la familia, aunque en el momento uno no mide. Pero yo le estoy trayendo esta palabra para que usted medite. Si aún quizás sin saberlo, sin darse cuenta, ha cometido ese error de mostrar preferencia por el hijo menor o por uno de ellos, y eso ha afectado al otro. Entonces vamos a leer en Génesis 27:6 lo que dice acerca de cuando se le iba a dar la bendición a Esaú. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Le está diciendo Rebeca a Jacob: ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y si usted sigue leyendo, verá que Jacob le dice: pero madre, ¿cómo va a ser? Mi papá se va a dar cuenta porque mi hermano Esaú es muy peludo, yo soy lampiño. Entonces ella le dice: no te preocupes, trae las vestiduras que tienen el olor tuyo y trae la piel del cabrito, y cuando tu padre toque va a creer que es tu hermano peludo, Esaú, y te va a dar la bendición. O sea, Rebeca le está dando a su hijo una clase de cómo ser tramposo y ser engañador. Y está engañando nada menos que a su propio esposo, que es su autoridad y que esa autoridad es su hijo. Eso es algo tremendo, porque el hijo está aprendiendo de parte de la madre a irrespetar al padre, la autoridad del padre, a engañarlo solamente porque ya no ve, porque ella lo que quiere en sus intereses es que a su hijo predilecto le den la bendición de la primogenitura. Y entonces usted sigue leyendo y se da cuenta que el padre, cuando va a dar la bendición, dice: qué raro. O sea, Rebeca llega al punto de preparar ella la comida, porque al padre le gustaba cómo Esaú le cocinaba, porque él era cazador y él sabía cómo. Pero la madre también sabía cómo al esposo le gustaba, y se lo hizo con la sazón que le gustaba para aparentar que entonces era Jacob quien se lo había hecho. Y probablemente Jacob
no cocinaba ni agua hervida, pero fue y aparentó porque la madre le enseñó cómo engañar al padre. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual surge este engaño? Porque el corazón de Rebeca está ligado con el corazón de su hijo Jacob. Ahora, vamos a ver qué pasa después con Jacob, porque estas cosas siempre nos pasan la factura, ¿verdad? Siempre lo que nosotros sembramos, después cosechamos. Y entonces hay iniquidades que van de una generación a la otra y cada vez se van poniendo peor. Pero bueno, ya sabemos que Jacob, después que se reconcilia, claro, se pelean con Esaú, se va uno por un lado, otro por el otro. Dios procesa a Jacob, lo pasa por el desierto, lo lleva a Betel, le descoyunta una cadera, le da una revelación, le cambia el nombre, cambio de nombre es cambio de naturaleza, porque Jacob quiere decir usurpador, el que usurpó la primogenitura, pero luego se lo cambia a Israel, y entonces él se llama después Israel, pero y al final pues las cosas se restauran, vamos a decir de alguna manera, pero mire las consecuencias, lo que ocurrió con Jacob. Ahora, usted se acuerda, si ha leído, ¿verdad?, la escritura, que Jacob encontró a Raquel, y Raquel dicen que tenía unos ojos hermosísimos, y que Jacob besó a Raquel y quedó prendado de ella, y preguntó quién era el padre. Le dijeron que era Labán, era uno de sus parientes. Así es que fue inmediatamente a decirle a Labán qué tenía que hacer para casarse con su hija Raquel. Y Labán le dice: tienes que trabajar tantos años para que yo te la pueda dar. Y aquel hombre está tan enamorado de Raquel que se pone a trabajar todos los años que Labán le pide. Y cuando le entregan a la esposa, y ya va con su velo y la lleva al tálamo, y al día siguiente se da cuenta que la que es su esposa no es Raquel, sino que es Lea, la mayor, porque Raquel era menor que Lea. Y entonces está enojadísimo Jacob porque lo han engañado, ¿verdad? Y va y le dice: bueno, si él engañó, pues ahora lo están engañando, eso es de esperarse. Y va donde Labán, donde el suegro, y le reclama y le dice: pero ¿por qué me hiciste eso? Yo hablé claramente contigo que la que yo quería era Raquel, con la que me quería casar era con Raquel. Y Labán, muy tranquilo, le dice: pero esa no es la costumbre en nuestro país. Aquí lo que se acostumbra, que la que se tiene que casar primero es la mayor y después la menor. Así es que, mi hijito, ahora ni modo, si usted quiere a la menor, tiene que trabajar otros tantos años para darle a la menor también. Entonces Jacob se queda con Lea y sigue trabajando para poder tener a Raquel, que es la que él ama de verdad. Y entonces aquí tenemos a este hombre Jacob con 2 esposas, y por si fuera poco, como tardó en tener hijos primero Lea, entonces Lea, que había salido de la casa de Labán con su sirvienta, con su sierva, también le dio a la sierva para que tuviera hijos con ella. La sierva se llamaba Silpa, y posteriormente, que Raquel no podía tener hijos, le da a su sierva Bilha para que tenga hijos con ella. Y hasta después entonces Dios se apiada de Raquel y le da hijos a Raquel también. Pero quiero mencionarle, por si ustedes de los que toman notas, si le interesa, si no, usted lo puede leer allí en el libro de Génesis. Pero quiero decirle, los hijos que tuvo Jacob con Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Lamentablemente Dina ni aparece porque era mujer, ¿verdad? Ahí solo para las tribus solo toman en cuenta los varones, pero Dina era hija también de Jacob con Lea. Y con Silpa, que era su sierva, su sirvienta, tuvo 2, Gad y Aser. Y luego con Bilha, que era la sirvienta de Raquel, que la envió con su sierva, tuvo a Dan y a Neftalí. Pero posteriormente tiene con Raquel a José, el de la túnica de colores, si lo recuerda, ¿verdad? Que llegó a ser gobernador de Egipto. Pues tuvo a José. Y ¿sabe qué es lo que pasó con Jacob? El corazón de Jacob se ligó con José porque él lo consideraba el primer hijo de su amada, porque él nunca dejó de amar a Raquel por encima de las otras, aunque tenía hijos con Lea, con Silpa, con Bilha. Él lo que anhelaba era tener un hijo de Raquel, que era la amada de su corazón. Así es que cuando nace José, que es el primogénito de Raquel, después de muchos años, entonces Jacob se liga en su alma con José.
Posteriormente, al final de los años, le da a Benjamín, que es el último, Benoni, ¿verdad? Benjamín, que son los dos que tuvo Jacob con Raquel. Ahora, quiero que vaya a Génesis 37 para que veamos la situación del alma de Jacob con su hijo José. Génesis 37. Mire, yo le estoy poniendo ejemplos bíblicos para que usted se dé cuenta que esto ocurrió aún en la Biblia con gente de Dios, ¿verdad? O sea que no estamos exentos de que nos ocurra a nosotros, aunque tenemos al Espíritu Santo y la Escritura que nos enseña las cosas que no debemos hacer. Génesis 37:3 dice: y amaba a Israel. Israel es el que era Jacob, que Dios le cambia el nombre a Israel. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Está claro, ¿verdad? Porque lo había tenido en su vejez. Ahora ve cómo es que los que ya tienen hijos viejos, pues como que aman más al chiquito. Así es que, amados que están casados, apúrense a tener los hijos jóvenes, para que no se ligue su alma, ¿verdad? Espere después a los nietos. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, mire lo que provocó esta situación de la ligadura del alma. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, o sea que era evidente, era visible, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, mis amados, cuando nosotros como padres tenemos preferencia por uno de los hijos, los otros hijos rechazan no solo a los padres, sino a sus hermanos, y dice que no podían hablarle pacíficamente porque lo aborrecían. Ahora, usted sabe lo que ocurrió después. En vista de que lo aborrecían, ellos lo metieron en una cisterna, le llevaron la túnica para decirle al padre que las fieras del campo lo habían destruido. Se lo vendieron a unos mercaderes madianitas que le dieron dinero por él, porque ellos lo que querían era deshacerse de aquel que era el que tenía ocupado el corazón de su padre. Los hermanos sentían que no podían tener igual afecto, amor y trato de parte de su padre, así es que buscaron a toda costa cómo deshacerse de José. Y en realidad no era culpa de José, sino del padre que vertió todo su afecto sobre él. Así es que lo venden a unos madianitas. Él llega a Egipto, llega a casa de Potifar. Usted conoce la historia bíblica o ha visto la película, cualquiera de los dos, ¿verdad? Todas las cosas que tuvo que pasar José, cómo termina en la cárcel, porque la mujer de Potifar lo acusa de que quiso seducirla, que quiso violarla. Dice que él se queda con la ropa, ella se queda con la ropa de José en las manos. Yo digo que bastante cerca tuvo que haber estado para que ella tuviera chance de quitarle las ropas, ¿verdad? O sea que tal vez no era totalmente inocente, pero el punto es que Dios lo guarda cuando está en la cárcel. Y ya sabemos que se encontró en la cárcel con un panadero y con un copero, nada menos, y todo el desenlace de cómo él interpreta los sueños y llega luego a la casa de Faraón, lo manda a traer y se convierte en el gobernador de Egipto. Mientras tanto, él le interpreta los sueños al rey de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que tienen que ver con 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. De manera que cuando José es puesto como gobernador de Egipto, él es un estratega, él es un hombre administrador y aprovecha los 7 años de abundancia para guardar granos en los silos, en los graneros, porque él sabe que van a venir 7 años de hambruna a la tierra. De manera que cuando la hambruna vino, Egipto estaba preparado para darle de comer a Egipto, a Israel y a los alrededores. Sí, usted sabe esa historia, ¿verdad? Y entonces allá estaba por su lado Jacob, ya muy viejo, con todos sus demás hijos. Están en tiempo de hambre en Israel y escuchan las noticias de que allá en Egipto hay ahora un gobernador que está favoreciendo a Israel y que ellos sí tienen granos. Así es que van los hermanos de José a pedir granos. Ellos no saben que se van a encontrar con su hermano José, y también José para él es sorprendente. Y yo le voy a leer la conversación, ¿verdad? Después en Génesis 44, verso 27. Le pregunta
José a sus hermanos que qué es lo que pasó, que porque están ahí. Los hermanos le empiezan a contar la historia y le voy a leer del verso 27 al 31. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. O sea que él estaba considerando suyos solo los 2 de Raquel. Él no está diciendo 10 hijos me dieron a luz mis mujeres, sino que a sus propios hijos les está diciendo que ellos no son hijos. Vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, o sea, las otras no eran suyas. Y el uno salió de mi presencia, hablando de José, y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también, o sea, a Benjamín, porque ellos querían llevarse a Benjamín, y el padre se aferraba a Benjamín, porque le dice: y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, lo que Jacob les estaba diciendo a sus hijos: ya casi me morí cuando me quitaron a José, cuando supuestamente lo despedazaron las fieras, pero no. Y ahora si me quitan a Benjamín, que es el único que me queda, aunque los tengo a ustedes 8, pero él es el único que me queda, yo me muero. Tengo que descender al Seol, ya viejo. Imagínense cómo me van a enterrar. Qué tremenda confesión de un padre para sus hijos, ¿verdad? Verso 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, porque José lo quería dejar allí porque habían encontrado una copa de oro, ¿verdad? Como su vida está ligada a la vida de él, si usted tiene marcador para subrayar, subraya lo que le estoy diciendo. Porque dice que su vida, la vida de Benjamín, está ligada a la vida de Jacob, su padre. Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Amados, cuando alguien dice: si tú no estás, yo me muero. Si tú me faltas, yo no sé qué haría, yo me muero. Esa es una ligadura del alma. Tenga cuidado en una relación sentimental, aunque sea su esposo o su esposa, si le dice: yo sin ti me muero, yo no sé qué haría si tú me faltas. Esos son indicios, es una señal amarilla de que hay una ligadura del alma. Porque si hay una sanidad en la relación, claro que va a sufrir, claro que va a llorar, claro que va a tener dolor, pero no al punto de decir yo me muero. Porque eso es cuando hay una ligadura, es que si aquel se muere, yo me muero. Y de hecho, usted ha visto ancianos que cuando uno de ellos muere, a los pocos días muere el otro. Porque hay una ligadura tan fuerte que entran en depresión y en tristeza y lo que quieren es morirse. Ya no tiene sentido la vida para ellos, porque todo giraba en torno a aquella persona. Obviamente el Señor no tiene el primer lugar en el corazón de esa persona, sino que tal vez han vivido tantos años juntos, el mundo fue una cápsula, una burbuja que eran ellos dos nada más. Y entonces cuando faltó el uno, el otro se quiso morir porque no le halló sentido a la vida. No estaba una dependencia del Señor, sino una codependencia y una ligadura entre ellos dos. Ahora, yo quiero hablarle ahora de otro personaje de la Biblia, el cual a través de ligaduras lograron quitarle aún la visión que Dios le dio y la razón y el destino profético por el cual este hombre fue traído a la tierra. Le quiero hablar de Sansón. Yo sé que usted ya lo ha leído, lo ha estudiado, pero le voy a mostrar algunas cosas que tal vez no ha visto, que están ahí como entre líneas dentro de la escritura y que yo espero que nos va a servir a todos, al menos a mí me ha servido. Así que mire, Sansón, vaya conmigo a Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 13. Fíjese que yo veo los poderosos llamamientos de los hombres, varones y mujeres de Dios cuando sus madres eran estériles. El domingo pasado pues hablábamos de Elizabeth con Juan el Bautista. Lo vemos el caso hoy de Sara, Rebeca. Y ahora vamos a ver el caso de esta pareja. Los padres de Sansón también eran estériles. Jueces 13 vamos a leer del 2 al 4 y luego me voy a saltar al verso 8. Dice Jueces 13:2. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril,
y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Vemos que Dios a través de los ángeles les daba el anuncio. Verso 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Quiero que vean que ellos estaban conscientes de que cuando Dios da un hijo de milagro, que cuando se ha sido estéril por mucho tiempo y Dios se digna ver a esta pareja, el hijo que va a ser dado deberá de tener un cuidado particular, sobre todo espiritualmente. Y entonces esta mujer estaba como con temor de Dios, pensando que ellos deberían de hacer lo correcto respecto a este hijo que les iba a ser dado. Así es que fue como que quedó en shock por la noticia, y cuando después reaccionó, pensó, bueno, y ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a cuidarlo? ¿Cómo voy a criarlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces vemos que luego, cuando seguimos leyendo, nosotros vemos que le preguntaron al ángel, y el ángel les dijo que no debería de beber vino ni sidra, que nunca debería de pasar navaja por su cabeza, que no debería de comer nada inmundo, no contaminarse con muerto, etcétera, etcétera. O sea, que tenía una manera especial como Sansón tenía que ser criado. Y obviamente lo principal era que Manoa y su mujer tenían que enseñarle el temor a Jehová, y que él había nacido con un propósito, porque antes dice que Dios dio a Sansón para que pudiera enfrentar a los filisteos, o sea, que pudiera hacerle frente a los filisteos, que eran la intimidación de Israel en ese tiempo. Dios lo levanta como un juez. En esos tiempos eran los jueces los que mantenían el orden, y Dios en su misericordia mira a esta pareja y les da a Sansón para que él pueda enfrentarse a los filisteos, pero debería de seguir ciertos requisitos. Aún le dicen a la madre que en su embarazo ella no tome vino ni sidra, ningún producto de la vida, etcétera. Sin embargo, nosotros vemos que cuando Sansón va creciendo, como que él fue un niño mimado, un niño caprichoso, y lo que los padres le permitían cualquier cosa, entonces cuando él miraba algo y miraba una mujer que se le antojaba, pues él la quería tomar, aunque tal vez no estaba dentro de los lineamientos que un nazareo debería de seguir, porque alguien que tenía un voto nazareo tenía que guardarse hasta el día de su desposorio para casarse con alguien de su misma tribu o de su mismo linaje. Y vamos a ver Jueces 14, cuando ya Sansón está un poco grande. Vamos a leer verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Jueces 14, 1. Dice: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y punto. O sea, no me importa si hay allá en Israel, pero esta es la que a mí me gusta. Esta es la que yo quiero, así que ve y tráemela. Tómamela por mujer, porque esta es la que a mí me gusta. Y los padres fueron débiles. Una vez más le hablo a los padres. Los padres fueron débiles en el sentido de que le complacieron el capricho a Sansón. En lugar de insistir en cuál debería de ser la forma de conducirse como un israelita con un llamado nazareo, ellos fallaron y le fueron a conseguir a la filistea. Y luego vemos qué es lo que ocurre. Jueces 16:1. Una vez que él ya se acuesta con la filistea o la tiene por mujer, hay como una contaminación y ya como que no le importa. Jueces 16:1, más adelante, dice: fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. A este punto él ya está casado con esta mujer de Timnat.
Y sin embargo, ahora ve una ramera y se acuesta con ella. O sea, cuando se perdió el pudor del principio, cuando se perdió el temor de Dios del principio, cuando se falló en el inicio, después es lo de menos seguir haciendo lo demás. O sea, yo lo que veo que Sansón fue descendiendo poco a poco, fue alejándose poco a poco del propósito y del temor de Dios en su corazón, hasta el punto de llegar a hacer cosas que estaban completamente proscritas o prohibidas para él delante del Señor. Y Jueces 16:4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, que también era de los filisteos. O sea, que él fue de una en otra, hasta descender y perder la visión. Ahora, fíjese, Jueces 16:6. Ya está Sansón con Dalila. Y aquí es que quiero que veamos algo. Y Dalila dijo a Sansón, lo tiene, Jueces 16:6: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser, mire, atado para ser dominado. Ella está hablando, no sé si es de algo natural, pero yo le estoy hablando a usted de algo espiritual. O sea, ella era espía de parte de los filisteos, porque los filisteos sabían que Sansón había nacido de parte de Dios para vencer a los filisteos, para derrotar a los filisteos. Y entonces los filisteos querían deshacerse de Sansón a toda costa. Y como que los filisteos vieron que el área débil de Sansón eran las mujeres, y consiguieron a Dalila y la instruyeron para que lograra conquistar el corazón de Sansón y poderlo dominar y poderlo eliminar, para que entonces los filisteos pudieran prevalecer sobre Israel. Ahora, qué tremendo que ella le dice: ¿cómo podrás ser atado para ser dominado? Varones de Dios, escuchen y lean lo que allí dice. Una vez que una atadura viene a usted, va a ser dominado de quien le puso la atadura. Porque eso es lo mismo que ocurrió en el huerto de Edén. El varón, en lugar de obedecer a Dios, obedeció a la mujer porque ella lo sedujo. Fue ligado en su alma, lo sedujo, y entonces falló a Dios. Y lo mismo ocurrió ahora con Sansón. Ahora fíjese, y le respondió Sansón, el verso 7: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Obviamente esto no era verdad. Él estaba mintiendo, la estaba engañando. Sin embargo, ¿qué significan los 7 mimbres verdes? Tienen que ver con los excesos de la vida. 7 mimbres verdes, la tipología es los excesos de la vida. Y yo le voy a dar 7 áreas de excesos en las cuales nosotros podríamos ser atados para ser dominados. Número 1, la glotonería. Si quiere, anótelo, le va a servir. La glotonería es uno de los excesos en la vida a través de lo cual podemos ser dominados. Y ya voy a ir hablando de cada uno de ellos, se los voy a mencionar. Número 2, el mucho hablar. Número 3, la sobrepreocupación. Número 4, la lujuria. Número 5, el trabajo excesivo. Número 6, el sexo desenfrenado. Y número 7, el deseo de poder desmedido, o un desmedido deseo de poder. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. La glotonería normalmente viene por ansiedad. La gente que come mucho es porque no puede calmar su ansiedad interior. Y normalmente tiene que tener algo en la boca. Algunos mastican chicle, otros fuman cigarrillo y otros sencillamente comen sin medida. Pero sabe que el cerebro tiene un centro de la saciedad, que cuando el centro de la saciedad se activa, le manda el cerebro una orden al estómago y le dice: ya no. Sin embargo, los perros, por ejemplo, no tienen centro de la saciedad. No estoy haciendo connotación de nadie con un perro, solo le estoy informando. Entonces el perro puede comer hasta morirse. Nunca deja, si usted le pone, puede comer todo lo que quiera. Pero hay algunas personas
de verdad que por la glotonería se les paraliza el centro de la saciedad. O sea, llega un momento que ese centro ya no le da la alarma, no le da la lucecita, no le indica cuándo ya debe dejar de comer. Y hay gente que come hasta vomitar y volver a comer. Lo hemos visto. Entonces la glotonería es uno de los excesos de la vida a través de los cuales el enemigo nos puede dominar. Porque empezamos por no controlar nuestro estómago y nuestro apetito y después dejamos de poder controlar otras áreas de nuestra vida. Esa como que es una de las áreas sencillas. Si podemos controlar la boca para no comer en exceso, podremos controlar otras cosas y otros malos hábitos también. O sea que esto es un asunto de autodisciplina. Pero hay personas, le voy a decir, sobre todo, porque a veces hay correlaciones de por qué alguien tiene glotonería. Hay personas que si en su niñez padecieron escasez, cuando llegan adultos y tienen la oportunidad de que se les presenta, sobre todo si es gratis, ¿verdad?, la comida que está frente a ellos, entonces sienten como que una voracidad que se lo tienen que comer todo, como que se va a acabar, porque en el pasado tuvieron escasez, entonces ahora quieren aprovechar y empiezan a comer y comer, como si el día de mañana no va a haber. Y entonces la glotonería puede tener su raíz en la inseguridad de que Dios me puede sustentar el día de mañana. Es como que como hoy porque mañana no sé. Y entonces es un área de exceso que es uno de esos mimbres verdes con los cuales el enemigo nos pudiera a nosotros atar. Sí me capta, me entiende, ¿verdad? Porque estoy hablando de todas las áreas. En la segunda dije el mucho hablar. Y la escritura dice con claridad, ¿verdad?, que mantengamos mejor la boca cerrada. Bueno, en el mundo dicen en boca cerrada no entra mosca, pero la prudencia es importante. ¿Cuántas veces nosotros por hablar, decimos cosas que no debemos decir y después nos arrepentimos por lo que hablamos? Porque no pensamos antes de hablar, sino que después quedamos meditando que no debíamos haber dicho aquello, que involucramos a otra persona en lo que hablamos. Y siempre es mejor hablar de menos que hablar de más, porque siempre nos quedamos arrepintiendo cuando hablamos de más. Y sabe que el mucho hablar puede llegar a convertirse en un espíritu, el espíritu de locuacidad. Hay personas que están controlados por el espíritu de locuacidad. O sea, ese enemigo, ese espíritu inmundo que ese enemigo lo llega a controlar. O sea que tiene que ver con una manera a través de la cual el enemigo lo puede atar a uno también. Y lo puede utilizar aún para que dé información al enemigo y para que hable cosas que no debe decir. Ahora, esto es una disciplina también. Hay personas que en su naturaleza son callados y hay otros que por naturaleza son hablantines. Entonces, obviamente, esto no es para los que son callados. Esta palabra es para aquellos que hablan en exceso. Y las mujeres tenemos la mala fama de que hablamos mucho, pero yo conozco algunos varones que hablan más que todas las mujeres juntas. O sea, no es un prejuicio, no es una generalidad, pero dicen que verdad que las mujeres tienen más palabras para hablar que los varones. Sí, las mujeres son más descriptivas y quizá usan más palabras para decir algo que lo que los varones lo dicen directo y escuetamente. Algunos, ¿verdad? Pero como dije, también hay excepciones y aquí tenemos varias excepciones. Pero aquellos que quizá tendemos a hablar mucho, deberíamos de tener una autodisciplina o una manera de refrenar nuestra lengua. O algo, y mire, y si no lo encontramos nosotros personalmente, decirle a nuestro esposo, a la persona que vive con nosotros o a nuestros hijos: mira, hijo, cuando veas que ya estoy hablando de más, por favor me jalás así el vestido, yo me voy a dar cuenta, o me haces una ceñita, mamá, porque el que tiende a hablar mucho así también habla mucho por teléfono. Y cuando usted ve la cuenta de teléfono, es una buena manera que le diga: mira, me parece que hablaste mucho este mes, ¿verdad? Entonces es muy bueno que nosotros tengamos una manera de autodisciplinarnos. ¿Sabe que lo que uno va a informar por teléfono lo hace en los primeros 3 minutos? Lo demás ya es bla, bla, bla. O lo puede hacer personalmente en otro momento. Hay cosas que inclusive no se deben decir por teléfono porque puede haber interrupción, interferencia en la llamada. Entonces,
es importante que nosotros sepamos que ese exceso es una puerta abierta o es un área desde donde el enemigo nos podría controlar. El tercero que le dije es el preocuparse demasiado o el preocuparse por todo. La sobrepreocupación también es falta de identidad con el Padre. Es una forma interior de manifestar, yo no estoy seguro que mi Padre va a tener control de mi vida o que mi Padre va a responder por mí, porque si me preocupo de qué voy a comer mañana y me preocupo de que tengo que pagar tal cosa y me preocupo de la salud y me preocupo del hijo y me preocupo del no sé qué, realmente lo que estoy diciendo es, yo no confío que mi Padre pueda tener control de mí y de mi familia. Es una falta de paternidad, una falta de identidad, una falta de seguridad, pero ese exceso de preocuparnos, esa sobrepreocupación, es una puerta abierta para que el enemigo nos pueda dominar, porque a través de la sobrepreocupación, entre el temor se baja la fe, viene la intimidación, podemos llegar a la depresión. Hay gente que de tanto preocuparse, se preocupa de preocuparse y llega a la depresión. Y entonces ya llega un momento que es bien difícil revertirlo. Así es que este es uno de los excesos de la vida, el sobrepreocuparnos. Pero necesitamos ir a la raíz, el por qué nos sobrepreocupamos. La otra cosa que hablé fue de la lujuria. Lujuria tiene que ver con un deseo desmedido de las cosas, un deseo desmedido de tener, un deseo desmedido de hacer cosas, y esto puede incluir vestidos, puede incluir viajes, puede incluir zapatos, puede incluir todo. La codicia está dentro de la lujuria, y este es un área a través de la cual también el enemigo nos puede a nosotros atrapar. Por ejemplo, una persona que es controlada por la lujuria puede que no tenga para comer, pero alguien llega y le dice, fíjese que estoy vendiendo estos aretes de oro, se los voy a dar bien baratos, me los puede pagar en 3 cuotas, no se preocupe, yo le voy a dar tiempo. Y entonces uno cae porque tiene un deseo desmedido de todo lo que ve y todo lo que le ofrecen, y entonces puede traer otras consecuencias al asunto. Casi siempre esa lujuria es por deseos insatisfechos en el interior. La persona que no está satisfecha internamente quiere llenar esos vacíos con cosas exteriores, con cosas externas, y a veces compra por comprar. Personas que van a la calle, van al mall, van donde sea, y tienen la tendencia a que siempre que salen tienen que comprar y tienen que traer algo, y entonces después están amontonando cosas en la casa que no necesitan, que son cosas superfluas. Y algunos dicen, no, es que estaba en oferta y lo compré por si después se me ofrece un regalito para alguien, entonces ya lo tengo en la casa. Y siempre hay una excusa para decir por qué lo obtuve, por qué lo compré, por qué me enjarané. Y entonces nos vamos llenando de cosas, y eso activa la lujuria. Y así como deseamos cosas materiales, después también puede ser con cosas que van más allá y que son todavía más delicadas, ¿verdad? Y luego el trabajo excesivo. Hay personas que dicen, es que yo soy muy responsable, yo tengo que hacer esto, tengo que cumplir la fecha que me pusieron. Pero muchas veces el trabajo excesivo es también una manera de llenar vacíos, llenar vacíos interiores, porque son personas que no pueden estar sin hacer nada. Son personas que están dirigidas al activismo, a la ejecución de cosas. Están más preocupadas en hacer que en ser lo que Dios quiere que sean. Y entonces cuando sienten que no están haciendo algo, se sienten inservibles, se sienten inútiles, sienten que no están haciendo nada para nadie, y tienen que inventar entonces qué hacer, porque si ya no tienen qué hacer, empiezan a inventar. Y esos son el tipo de personas que siempre tienen un proyecto en mente, y si no existe se lo inventan. Y si no, por ejemplo, si tienen una casa y acaban de construirla, pero como tiene que estar haciendo algo, entonces se le ocurre que hay que derribar esta pared porque le estorba, entonces hay que derribarla, y luego este azulejo no, hay que cambiarlo por otro de otro color, y toda la vida están quitando y poniendo y haciendo algo porque tienen que estar trabajando para llenar los vacíos del corazón. Y este exceso, porque trabajar es bueno y es saludable, pero el exceso de trabajo no es bueno.
Y cuando usted trabaja excesivamente al punto que no descansa, que no tiene paz, porque algunos pueden decir, no, yo solo trabajo 8 horas y yo descanso el resto del tiempo, pero no descansan nada porque se van a la casa e igual están pensando en lo que tienen que hacer, están planificando y están llamando, o sea que siguen trabajando. No están en la oficina, pero siguen trabajando. Entonces no hay un descanso, no hay una vida equilibrada, sino que toda su fuerza y su carga está dirigida al trabajo, porque están orientados a ejecutar y a hacer algo y a producir algo. Y esto se convierte en una atadura tal que entre más trabajan, más trabajo provocan o producen para otros. Entonces cuando hay demasiado trabajo hay que contratar más empleados, y cuando tienen más empleados esto le provoca más trabajo, le genera más estrés, más etcétera, y cuando viene a ver es una bola de nieve que no pueden salir de ello. Si usted está en una posición de exceso de trabajo, que usted no puede salir un mes y que las cosas sigan igual sin usted, tiene un problema. Porque está bien trabajar, pero que si tengo que estar ausente un mes, alguien más puede hacer lo que yo suelo hacer. Y si no es así, tenemos un problema. Y eso puede ser un área a través de la cual nos puede atar el enemigo. Y podemos caer en algo que nos saque del propósito de Dios. El sexo desenfrenado. Hay personas insaciables en esa área. Y el sexo desenfrenado no se cura con casarse. Óigame bien lo que le digo. Porque hay algunos que piensan, me voy a casar porque así entonces ya teniendo mi esposa, entonces esto se me va a pasar. No, si hay un desenfreno en esa área, no se le va a quitar con que tenga su esposa, porque siempre va a andar viendo a otras mujeres. Bueno, estoy hablando de los varones, pero también hay mujeres que tienen el problema de sexo desenfrenado, que igual pueden pensar que teniendo un marido se les va a resolver. Pero esto también puede tener su incidencia en situaciones de la niñez, en algo que ocurrió en la niñez. Alguien vino a consultarme en estos días respecto a un hombre. Él fue homosexual, tuvo una vida pervertida terriblemente, y de pronto él se reencuentra con Dios. A los 12 años él había recibido a Jesús, anduvo en el mundo, hizo todo lo que se pueda y no se puede imaginar. Pero Dios lo trae a esta congregación y él dice que él quiere un cambio, que él quiere una vida equilibrada en Dios. Y entonces este hombre ve a una hermana, una muchacha que se ha guardado para el Señor. Entonces él va y habla con sus pastores y le dice, yo quiero casarme con la hermana tal, la quiero no para novia sino para esposa, porque si yo no me caso yo sigo teniendo una puerta abierta. Pero yo me quedé pensando y dije, primero tiene que cerrar la puerta antes de buscar casarse con esta muchacha, con esta hermana, que es una mujer muy especial. O sea, cuando estoy hablando de sexo desenfrenado, puede ser tanto en el área de homosexualismo, lesbianismo, masturbación o fornicación, etcétera. Incluye todas las áreas, porque aún en eso hay un dominio propio y hay un control de parte del Señor. Todo lo que son excesos en nuestra vida hacen una dependencia de ello. Todo exceso de bebida, de comida, de todo, es un área de donde el enemigo nos puede controlar. Y el último punto que tengo es un deseo de poder desmedido. Hay personas que por el deseo de tener poder y de tener control no les importa lo que hagan. Y muchas personas, y no queriendo ofender a nadie, entran en la política por ese deseo de poder, de cómo poder controlar, cómo poder tener poder sobre otras personas. Pero no estamos exentos tampoco en los ministerios cristianos, porque si ese deseo de poder no ha sido tratado en nosotros, llegamos al ministerio y también queremos ejercer poder sobre otras personas. Por eso es tan difícil formar, digamos, una red, formar un presbiterio, porque si todos quieren tener poder y todos quieren mandar y nadie se quiere someter, entonces hay una dificultad. Ese deseo desmedido de poder es una puerta abierta para que el enemigo nos pueda controlar. Y entonces estas fueron las cosas, esos 7 mimbres, ¿verdad?, con los que ataron a Sansón, que significan excesos en la vida.
Pero sin embargo Dios estuvo con él y le ayudó a romper esas ataduras. Si usted lee todo ese capítulo de Jueces, se da cuenta que dice que Dios vino sobre él y él rompió los 7 mimbres como si fuera un hilo. Pero luego él vuelve Dalila y le pregunta, bueno, le dice: me has engañado, eso no era cierto, dime cómo te puedo atar para poderte dominar. Y entonces Sansón le dice: bueno, entonces ahora con unas cuerdas nuevas que no hayan sido usadas. Y yo siento que las cuerdas nuevas que no han sido usadas tienen que ver con tecnología de punta. O sea, hoy día, no estoy hablando de Sansón, estoy hablando de usted y de mí, que también podemos ser atados con cuerdas nuevas, con tecnología, con el último carro, con la última cuatrimoto, con la última motocicleta, con el último iPad, con el último iPhone, con el último no sé qué, y todos los que usted quiera. Y eso puede ser una atadura tremenda. Yo veo que a veces hay reuniones cristianas y cada uno está con su aparato, y no es que están necesariamente tomando notas de la reunión, sino que le está sonando todos los mensajes durante todo, y en lo que menos están es concentrados en la reunión donde están, porque están siendo atados por una tecnología que no los deja reposar ni pensar, porque que tienen que responder. Entonces dice que ataron a Sansón con las cuerdas nuevas que nunca habían sido usadas, pero igual Dios vino sobre él y le permitió romper esas ataduras. Así es que le vuelve a decir Dalila: me has engañado otra vez, dime con qué te puedo atar. Y entonces él le dice: bueno, con 7 guedejas con tela amarradas a una estaca. Guedejas son los colochitos que usted ha visto que se dejan los rabinos. Entonces los nazareos, como se dejaban crecer el pelo, se hacían las guedejas. Y entonces él le dice que con 7 de esas trenzas guedejas, y que en medio le pusiera una tela y que luego lo amarrara a una estaca, y que con eso entonces podía atarlo. Yo siento que esa figura tiene que ver con los pensamientos y tiene que ver con una mente reprobada. Si nuestros pensamientos no son renovados, no son reeducados, entonces también nosotros podemos ser atados a través de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y sabemos, ¿verdad?, que vino el Señor una vez más sobre Sansón y le permitió romper esa atadura de las guedejas. Pero esta mujer Dalila seguía insistiéndole hasta que Sansón se ligó tan fuertemente con el alma de Dalila que le tuvo que declarar el secreto. Veamos en Jueces 16:16 cómo Sansón se vuelve vulnerable cuando se ligó al alma de Dalila. Jueces 16:16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, fíjese cómo es que se llega a la ligadura. Presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, llegó al punto esta mujer de provocarle angustia a este hombre. Le descubrió pues todo su corazón, porque él ya estaba ligado a este punto, ya no la aguantaba. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Ustedes ya saben lo que después pasó, ¿verdad? Que él se durmió y ella lo pudo rapar y le quitó toda la fuerza. Pero ¿qué significa esto? Aunque Sansón era un hombre especial, escogido por Dios desde el vientre de su madre, aunque era un hombre con destino para destruir a los filisteos, cuando perdió la cobertura se hizo vulnerable. La cabellera significa la cobertura de Dios sobre su vida. Cuando él reveló esto y perdió su cobertura porque se ligó en el alma con Dalila, él se hizo vulnerable. Y usted sabe lo que ocurrió, que después le sacaron los ojos a Sansón. Usted lo ha visto tal vez los cuadros donde se ve que está él con las columnas y sabe que la fuerza él la recuperó porque tenía que cumplirse el propósito para el cual Sansón había nacido. Y lamentablemente a costa de su vida, porque él murió, pero en esa muerte de Sansón murieron más filisteos que durante toda la vida de Sansón.
O sea, cuando Dios tiene un llamado sobre nosotros, Él se asegura que se cumpla lo que Él dijo, pero muchas veces a costa de nuestra propia vida, porque no supimos guardar nuestro corazón y nuestra alma. Y cuando ligamos nuestra alma donde no la debemos de ligar, que se provocan ataduras, ligaduras de impiedad, vamos a pagar caro esto, pero Dios siempre cumplirá su propósito. Y yo pienso que estas cosas están en la Escritura para que nosotros aprendamos, para que nosotros cuidemos y guardemos nuestro corazón de no ligarnos a lo que no debemos ligarnos. Una cosa que le voy a decir, porque entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos ser libres de las ligaduras? Algo que yo he visto, que casi nunca uno puede soltarse solo, sino que siempre necesita ayuda. Cuando usted lee en Juan capítulo 11 que Lázaro fue sacado, ¿verdad? Que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Dice que Lázaro salió, una vez que quitaron la piedra, salió atado de los pies y manos. Y Jesús llamó a sus discípulos y le dijo a ellos, ahora vosotros desatadle y dejadle ir. O sea, tuvieron que venir los discípulos del Señor para romperle las ataduras, para quitarle las ataduras a Lázaro y poderlo soltar. Entonces, muchas veces las personas que están ligadas en el alma, que están atadas a algo o a alguien que les impide ser libres para cumplir su propósito, no quieren pedir ayuda, no quieren acercarse a alguien que les pueda ayudar para soltarlos. Pero el Señor dice en su Escritura que la unción es la que hace que se pudra todo yugo. Yo pienso que en estas situaciones la confesión es muy importante, o sea, el reconocer, yo tengo una atadura, yo tengo una ligadura. Y pues, la atadura puede ser a que usted se bebe una Coca-Cola 2 litros todas las mañanas y es una ligadura. Y usted dice, pero es que no lo puedo dejar, es que ya tengo 40 años de costumbre de hacerlo, es una ligadura. Y si usted no puede dominar eso que parece tan sencillo, le va a ser más difícil dominar cosas, pasiones interiores y situaciones que son más fuertes. Entonces quizás necesita confesar, ir donde sus autoridades espirituales y decirle, yo necesito ser libre de esto. Estoy confesándolo como un pecado, porque a veces lo vemos sencillamente como una costumbre, como una actitud y no lo vemos como un pecado. Pero cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuando yo reconozco que algo no solamente es un hábito, sino que es un pecado, puedo arrepentirme y pedirle perdón a Dios por ello. Y puedo pedirle a alguien que ore por mí o me ayude para que yo pueda ser soltado de esa atadura o de esa ligadura. Y yo creo que si cada uno de nosotros nos ponemos a revisar nuestra vida diaria, nos daremos cuenta que hay muchísimas ataduras en nuestra vida que nos ha costado dejar. Y estoy hablando de nosotros que tenemos más de 10 años de estar en el Señor y quizás han pasado 15 y 20 y seguimos todavía con ataduras que traíamos antes de conocer al Señor, porque lo hemos visto como algo liviano, lo hemos visto como una costumbre, como parte de la cultura, lo hemos visto como algo que no tiene trascendencia, mas es importante para formar el carácter en nosotros. Y cuando lo confesamos como pecado y pedimos ayuda, yo pienso que la gracia del Señor está, y también Dios puede usar a tus autoridades para ayudarte a ser libre de esas ataduras que te impiden cumplir el propósito de Dios en tu vida. Una atadura sencillamente puede ser el dormir mucho. Puede ser una atadura. Y usted dice, ay no, pues qué importa si tengo el tiempo. Pero quizá eso te impide orar. Quizá eso te impide alabar. Quizá eso es como, a veces puede ser una evasión. Hay tantas cosas que puede ser una atadura en nuestra vida y que nos están impidiendo avanzar en el propósito de Dios. Pero yo quiero decirte esta mañana que yo creo que el Espíritu de Dios está aquí, ha estado toda la mañana y está aquí porque quiere hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Quiere llevarnos a un nuevo nivel, a un nivel mayor de conquista. No podemos conquistar las naciones si no hemos conquistado nuestra propia alma. Y quizá haya personas que esta mañana se hayan identificado y piensan, sí, yo tengo una ligadura en el alma. Porque sí, hay ataduras, pero también hay ligaduras de impiedad, ligaduras en el alma.
Yo quiero leerte Isaías 58 para terminar, versos 5 y 6. ¿Sabe? Esto se refiere a que los judíos desde tiempo, los hebreos, pienso que tenían deudas, ataduras, situaciones, y ellos todo lo querían resolver con ayuno. Ellos se ponían a ayunar, se vestían de cilicio, se ponían ceniza caliente en la cabeza para ser libres de la ligadura o de la atadura. Pero el Señor les habla a través del profeta Isaías, en Isaías 58, versos 5 y 6, y dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Yo pienso que el Señor Jesús nos ha ungido como Él fue ungido. Isaías 61 dice que Él fue ungido con poder para sanar a los quebrantados de corazón, pero también para libertar a los cautivos, para dar apertura de cárcel a los presos, para quitar las cargas de opresión y para romper las ligaduras. Y algunos quizá las ligaduras son con el diablo, otras las ligaduras son solamente emocionales. Yo quiero decirte algo, siento decirte algo por el Espíritu. Si un varón ha tenido relaciones sexuales con una mujer bruja, no sé por qué siento decirte esto, la ligadura no solo es en el cuerpo y el alma, también es en el espíritu. En una ocasión estábamos hablando con un joven, un varón, un hombre que ama a Dios, lo ama con todo su corazón y él quiere ser libre. Y él sintió que debía de confesarnos a nosotros algunas cosas por las cuales él piensa que le cuesta ser libre en algunas áreas de su vida, y comenzó a confesarnos algunas cosas. Y resulta que anteriormente, en su vida pasada, él había tenido relaciones íntimas. No lo había dicho, él solo había dicho que había tenido una novia, que estaba en satanismo, que hacía esto, lo otro, lo otro. Y entonces yo lo miré a los ojos y le dije: ¿y tuviste relaciones sexuales con ella? Y me dijo: sí. Le digo: allí está la ligadura, por lo cual no puedes ser libre en ciertas áreas. Entonces siento decir esto porque a veces se puede tomar como algo ligero, algo liviano, pero hay ligaduras que trascienden el alma, que llegan a nivel del espíritu, y personas que no pueden salir a tener una vida de bendición porque necesitan romper esa ligadura, eso que todavía los ata a esa persona con lo cual se ligaron, no solo emocionalmente, sino sexualmente y aún espiritualmente. La escritura nos dice, ¿verdad?, en Corintios, que si un hombre se une a una ramera, ya se unió, se ligó a ella. Así como nosotros, al unirnos al Espíritu de Dios, somos un espíritu con Él. Así que yo quiero orar este día, este mediodía. Y si tú sientes que hay una ligadura fuerte en ti que te está impidiendo avanzar, o piensas que hay cosas, o a través de la palabra el Señor te recordó cosas que no habías tomado en consideración, que pueden estar afectando tu vida espiritual presente, y tú necesitas ser libre y crees que el Señor te puede liberar este día, en la medida que oremos, yo te voy a pedir que pases al frente, y luego yo voy a pedir a los ministros de la casa que vengan, si es que hay alguien que pasa al frente, para que podamos declarar una palabra y podamos dejarlos ir libres y soltar las ataduras de impiedad en su vida. Padre, te agradecemos este día, porque si tú estás llamando nuestra atención, Señor, con esta palabra, es porque tú quieres traer libertad y sanidad plena a tu pueblo. Señor, yo bendigo a cada uno de los que está aquí esta mañana, bendigo a los que están por internet, Señor, y bendigo a cada hijo que receptivamente ha tomado la palabra y la quiere aplicar a su vida. Declaro que este es un día de libertad, declaro que es un día de liberación, declaro que es un día, Señor, en el cual tu unción está fuerte y poderosa,
para liberarnos de toda ligadura, de impiedad, de toda atadura, de todo lo que pueda impedirnos vivir victoriosamente y cumplir tu diseño y tu propósito. Señor, todo exceso en nuestra vida, todo aquello que está fuera del equilibrio y la normalidad, necesitamos ser libres, Señor, este día. Toda ligadura del alma, todo lo que hayamos, Señor, establecido emocionalmente, sea con hijos, con padres, con esposos, con hermanos, con amigos, con novios, prometidos, amantes, lo que sea. Queremos ser libres, Señor. Queremos tener un corazón libre, un espíritu libre para responder a ti. Declaramos libertad, declaramos liberación esta mañana, Padre, y aún aquellos que quieran poner una barrera, un bloqueo, te pido que tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo, porque tu deseo, Señor, es tener un pueblo libre a través del cual tú quieres manifestar tu gloria. Declaramos tu presencia una vez más en este lugar y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por las personas, por los hermanos, las hermanas, Señor, que con sencillez de corazón vienen para ser libres. Señor, muchísimas gracias. Tú eres el libertador. Tú eres el libertador, Señor. Oh, Kimai Suruba Mama Mai Soro Mama. Orimai Sekeremei Sorororo. Orimai Sikaramai Serene. Oramamamai Serene. Sukurumai Serene. Espíritu de Dios, muchas gracias. Y Karamai Sorororo y Serene. Sikarama. Oremememei Surururu y Sikamamamai Serene. Padre, anhelamos ser libres, anhelamos ser libres. Toda ligadura de nuestra alma, esto incluye a los padres que se sienten más ligados a un hijo que a otros. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder, manifiesta tu poder este día, Espíritu Santo. Y quereme surururu, ora mama mama y se quereme surururu, ora mama mama y siaba. Padre, Padre, muchas gracias, Señor. Y kababa y sukuru baba. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quisiera pedir a hermana Yona, pastor Remo, pastora Rosy, hermano Oscar. Y kababa y sukuru baba, pastora Consuelo, y karama y sorororo, pastora Mirlen, y ramama y sukuru baba, hermano Rigo, y que me hizo corroma y sira mamá y sorororo, orra baba y si querebe y sorororo. En el nombre de Jesús. Mire, es muy importante que usted reconozca su necesidad. Yo sé que si está al frente es porque ya la reconoció. Confiésele allá al Señor. Dígale con sus palabras, con su boca: anhelo ser libre de esto y lo otro. Dígale de lo que usted reconoce que necesita la ayuda del Señor. Mira, mamá, y sukuru baba. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Y carama mamá, oh Señor, y cama y socorro baba. Y sí, carababa, y declaro libertad en el nombre de Jesús. Y carababa, y sarababa, y la unción del Santo pudre todo yugo. La unción del Santo pudre todo yugo. Te declaro libre de toda dependencia en el nombre de Jesús. Y declaro la revelación de la paternidad de Dios. Dios es tu Padre, Víctor Hugo. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Y mamá, declaramos, Señor, la revelación de la paternidad de Dios. Y ramay socomay sia baba.
En el nombre de Jesús declaramos libertad por la palabra. En el nombre de Jesús, sí, Rabay, Soko, libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús, libertad en el nombre de Jesús, liberación en el nombre de Jesús. Y Kama y Sukuma, mamá. Venimos rompiendo toda ligadura de impiedad, toda atadura, todo lo que impide que se cumpla el propósito divino. Pastora Abby, la llamé Pastora Abby. Y kababababa y sucurru mamá. Y kababababa y socorro babababa. O rama y socorro babababa. Y kababababa y sucurru babababa. O rama baba y socorro babababa. En el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y carabababababa y sucuruba. Voy a pedirles que declaren con su boca su libertad. Nosotros vamos a declarar aquí, porque quizá no vamos a poder ponerle las manos a todos, pero estamos orando en el Espíritu. Si Dios nos indica ir donde alguien, lo vamos a hacer, pero no necesariamente por todos. Pero es importante su declaración. La presencia del Señor está aquí. Él toma en cuenta tu corazón. Declaro libertad sobre tu vida, Luisito. Te declaro libre, declaro el poder de Dios en ti. El poder de Dios sobre tu vida para glorificarlo a Él, para predicar su palabra, para exaltar su nombre, porque naciste para glorificarlo, naciste para darle gloria al Dios Todopoderoso. Te declaro libre por la palabra. La unción del Santo está sobre ti en el nombre de Jesús. Y oh Padre, muchas gracias Señor. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia. En el nombre de Jesús, declaro la mente renovada en el nombre de Jesús. Rompemos las ligaduras del diablo. Venimos rompiendo las ligaduras que tienen atados el alma de estos hermanos, y declaramos ahora la victoria, la victoria, la victoria, la victoria en el nombre de Jesús. Declara tu victoria, proclámalo con tu boca, que eres libre de toda ligadura, de toda atadura, en el nombre de Jesús. La mente tuya es renovada, la fuerza, el poder de Dios es sobre ti en el nombre de Jesús. Una vida nueva, una vida nueva, una vida nueva en ti, en el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, poderoso Dios, sea renovada la mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Proclamamos mentes libres. Declaramos que el alma se desliga. Declare que su alma se desliga de aquello que le impide avanzar. Su alma se desliga de aquello que le impide ser libre. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendigo la mente de Mauricio. En el nombre de Jesús. Declaro que cualquier ligadura, cualquier situación que le impide avanzar, Señor, ahora se pudre por causa de la unción. Declaro el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios para cambiar, para transformar, en el nombre de Jesús. Y carababa, oh rama y sucuru, mamá, y se que rebebe y sucuru, mamá. Tú eres poderoso, tú eres el todopoderoso, Señor. Y cabarababa y sarrababa y socorro baba, reme y sucuru baba,
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iraba y socorro, baba. Sea renovada tu mente. Rompemos toda ligadura, todo lo que te impida avanzar en el nombre de Jesús. Declaro renovación, renovación por la palabra, renovación por la palabra. Se rompe toda ligadura, se rompe lo que te ata, lo que te liga al pasado, se rompe aún a recuerdos del pasado, se rompe esa ligadura en el nombre poderoso de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Iramai surubai si karabai si abai surubaba rebebebebebe se karababai si abai surubai si baba. En el nombre de Jesús, una mente nueva, una mente transformada. Rompemos toda ligadura con el pasado, toda ligadura en el nombre de Jesús. Rarabai se que remei surururu y si cababababababa rababababababa y si que rebebebebe. En el nombre de Jesús te declaro libre, te declaro libre. En el nombre de Jesús te declaro libre. Y rabababababa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano Martín, puede venir a ayudarnos aquí al frente, por favor. Y rababababababa 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 y sacarababababababa rababababababa y sarababababababa rababababababa y sarama y soroma y siamamamama y sa. En el nombre de Jesús. Ramamai sukuruba mamai sererere suruba mamá. Martín. Y rabababa mamá y surururururururu. Rebebebe y sokoma mamá. Rabababa y sarababa. Te declaro libre, te declaro libre. Aún lo que ocurrió en tu infancia, algo que quedó ligado. Oh, rababamaisa, tus sentimientos quedaron ligados. Oh, mamaisa, maisa. Y aún quedaste en un estadio de infante. En el nombre de Jesús, declaro que se rompe esa ligadura. Con la muerte se rompe. Oh, lo que te hizo quedar como una niña pequeña, ahora se rompe esa ligadura. Eres libre para crecer, para madurar. Eres libre en el nombre de Jesús, eres libre. Hoy es el día de tu libertad, hoy es el día de tu libertad. Se rompe la ligadura de impiedad, se rompe la ligadura de impiedad. Hoy el amor de Dios te llena. El amor de Dios te llena, te llena, te llena, te llena. Te llena el amor de Dios, te llena. Oye, mamá. Aún oro por tu columna vertebral. Oro por tu genética. Oro por tu genética, por tu columna. En el nombre de Jesús. Y mamá y su mamá. En el nombre de Jesús. Oh, Santo. Hermana Ninfa, si nos apoya por aquí. Y carabababa y sarama y suruma. Oh Padre, gracias. Padre, gracias. Oh rabababa. Y cabababa y surubaba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Los que están en sus asientos estén orando, por favor. Y cabarab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 
rababababa, y sí, rababababa. Ay, 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 ay. En el nombre de Jesús, Santo. Oh, rabababa, y sí, abba. Y babababababa. Declaro la vida, declaro la vida, declaro la vida, declaro la vida. En el nombre de Jesús. Y barabababais. Poderoso Dios, santo y poderoso.
Los que sienten que recibieron ya de parte del Señor pueden sentarse. Y cama, agradecidos con Dios, orando. Ay, sorobai, siabai, sarabababa. Orababai, sukubababababa. Orababai, siamai, surubai, siababai. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Kabai, surubai, siabai, surubai, siama. Gracias, papá. Emily, ven, quiero orar por ti, no te vayas. Y kababababai, surubaba. Está orando, está orando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y kabababababa. Hermano José Popov, si puedes subir y cantar. Marijose, si ya te ministraron, puedes subir. Y carabay, surubay, si mamá, mamá. Sí, la pastora que esté. En el nombre de Jesús.